la sesión, el señor abogado secretario hará cuenta de los documentos llegados a la comisión para la sesión del día de hoy. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos para esta sesión. Que son los siguientes. Oficio de su excelencia el presidente de la República, por los cuales hace presente la urgencia de suma para el despacho de los siguientes proyectos. Reduce el número de integrantes de la Cámara de Diputados y del Senado. Reforma constitucional que regula el estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica. Crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la Ley sobre Responsabilidad Penal de Adolescentes y otras. También hace presente urgencia calificada de simple para el proyectos de refundidos que modifican las penas del delito de usurpación de los inmuebles o derechos reales. También establece urgencia simple para el proyecto de ley sobre delito informático que deroga la ley 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al convenio de Budapest. La señora Claudia Mick ha solicitado poner en discusión el proyecto de ley que modifica la Carta Fundamental para consagrar el carácter unicameral del Congreso Nacional. Comunicación por la cual se informa que la diputada señora Maite Orsini reemplazará en el día de hoy al diputado señor Gabriel Boric. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informa respecto de glosas del Sename, los cuales sabrán llegar vía correo electrónico a los señores diputados. Se ha confirmado la asistencia de esta sesión de los académicos y abogados señores Ezio Costa, Antonio Bascuñán, Verónica Rosenblut, Gonzalo Medina y José Pedro Silva. También una solicitud del diputado señor Hirsch para que se invite a participar como especialista en Derecho Penal en el ámbito económico a don Marcos Contreras Enos, quien se estaría incorporando, señor presidente, a partir de la próxima sesión. La señora María Eugenia Arellano, trabajadora social, que trabaja en una institución colaboradora del Sename, solicita que se revise la ley 20.032 que establece el sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores del Sename y su régimen de subvenciones. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra en delación a la cuenta. Se ofrece la palabra sobre puntos varios. Diputado Leonardo Soto. ¿Ya? Sí. Sí, lo estoy viendo. Gracias. Presidente, mire, yo estaba revisando la agenda de la comisión y noto que hay espacio, se ha dejado espacio para poder plantear algunas iniciativas que vayan en directa relación con el efecto del COVID-19 en la sociedad, en la gente, en las relaciones económicas y laborales. Nosotros no tenemos en este momento proyectos directamente vinculados con aquello y por lo tanto me permito sugerirle que pudiera analizar, colocar en tabla un proyecto que presentó la bancada del Partido Socialista que establece una interpretación de la teoría de la imprevisión, respecto de los contratos de larga duración. Como usted sabe muy bien, hay contratos de extracto sucesivo que se ejecutan en el tiempo entre dos partes, por ejemplo el contrato de arriendo, y supone siempre que haya una utilidad compartida entre el arrendador y el arrendatario. Pero hay circunstancias que a veces son externas a las dos partes, que provienen de la naturaleza, como son las tragedias o la misma pandemia actual, que hacen cambiar las condiciones que se tuvieron en vista al momento de celebrar el contrato y establecen, por ejemplo, una desigualdad entre los dos contratantes que no tiene ninguna justificación y que colocan a una situación con un provecho económico indebido con respecto al otro. Hoy día en Chile, para hablar en claro y no en lenguaje jurídico, hoy día en Chile hay muchos arrendatarios que están, por decisión de la autoridad, obligados a mantenerse en cuarentena, confinados en sus casas, sin poder trabajar, sin procurarse ingresos, y por lo tanto, aunque quieran, no pueden procurarse los ingresos para pagar los arriendos de sus casas. Esa imposibilidad, por decreto de autoridad y por evitar la propagación de la pandemia, produce una desigualdad en la relación contractual que este proyecto resuelve. Es un proyecto que tiene mucho sentido, ha abierto incluso un debate en el Mercurio, no sé si lo vio, sí, el profesor Víctor Vial y otros más, sí,
que establecen efectivamente que los contratos no son leyes de piedra, sino que tienen que adaptarse a la realidad. Y este proyecto de ley que presentamos los diputados socialistas le produciría un gran alivio a todas estas personas que no pueden enfrentar sus obligaciones, pedir productos están impedidos por la misma pandemia, cuarentena o las decisiones de autoridad. Por eso le pido, en lo posible, que pueda colocarlo en tabla, presidente, y podemos contribuir de alguna u otra manera, yo diría que a millones de chilenos que pueden de una u otra manera pedir la revisión de estos contratos por vía judicial. Mire, no es por vía legal, es por vía judicial. Consecuencia, presidente, esto es mi sugerencia. Bueno, muchas gracias, diputado Soto. Me parece un tema muy interesante y si además lo pide una bancada que tiene 2 integrantes en esta comisión, con mucho gusto lo vamos a analizar. Lo único que le pido es hacer llegar a la Secretaría la identificación del número de boletín, pero con mucho agrado lo voy a poner. El gobierno renovado le ha colocado suma urgencia al proyecto de infraestructura crítica. Yo una vez a la semana por lo menos tengo que poner en tabla los proyectos que tienen suma urgencia. Tengo que respetar la urgencia del Ejecutivo. Estoy tratando de conciliar proyectos que tienen suma urgencia del Ejecutivo con proyectos de mociones parlamentarias como este de delito económico, como el del diputado Soto, pero en algún momento de la próxima semana voy a tener que poner en tabla el proyecto de infraestructura crítica, que ya fue votado en general. Muy bien. Entonces, puede censurar al presidente siempre. Está esa opción, diputado Soto. Habían pedido la palabra el diputado Hitch y después el diputado Zafirio. Diputado Tomás Hitch. Gracias, presidente. Aprovecho de saludarlos a todos y a todas. Si bien me dio la impresión que se mencionó en la cuenta del señor secretario, yo quiero solicitarle como miembro de la comisión, presidente, formalmente que usted evalúe la posibilidad de incorporar el boletín 12687-07 del 4 de junio del 2019, que busca establecer, es una reforma constitucional que propone establecer un sistema unicameral del sistema legislativo chileno. Yo creo que es muy atingente en este momento que nos demos la posibilidad de estudiar y ojalá avanzar en ese proyecto de reforma constitucional, por cuanto tiene mucho que ver con los temas que se han estado tocando, que tiene que ver con agilizar el proceso legislativo, reducción de costos, una serie de otros argumentos que se han dado para otros proyectos de ley, y creo que por lo tanto este boletín con esta propuesta de reforma constitucional sería un tremendo aporte si pudiéramos avanzar en la comisión. Gracias, presidente. Muchas gracias. Hit, me parece absolutamente legítimo el planteamiento, un proyecto que fue presentado el año 2019, independientemente del juicio que cada uno tenga respecto de esa reforma constitucional, con mucho gusto vamos a ponerla en tabla. Diputado René Zafirio. No se escucha. ¿Me escucha? Ahora sí. Le decía que no tengo la certeza de intervenir o no después de escuchar al diputado Gis, porque lo que le quería pedir es exactamente lo contrario. Y es que no me parece que la comisión destine tiempo de discusión en un proyecto de reforma constitucional orientado a crear un sistema unicameral en el contexto de un proceso constituyente que hemos empujado todos y que queremos que llegue a buen puerto. Cuando tenemos otras prioridades y además va a ser, esperamos, para darle el gusto al diputado Hirsch, la Asamblea Constituyente o la Convención Constituyente la que va a definir la nueva estructura del Parlamento, si es que se cuenta con las mayorías necesarias. Yo quisiera que nos abocáramos a lo que tenemos pendiente, presidente, y no nos pusiéramos, como dijo un connotado ministro de Justicia, no nos pongamos creativos en un momento en que tenemos que resolver otras materias que están esperando hace mucho tiempo. Eso, presidente. Gracias. Lo que ocurre es que el gobierno ha colocado suma urgencia a un proyecto de reducción de número de parlamentarios que podría, y yo estoy de acuerdo, merecer el mismo criterio, ¿no? De que un tema que podría quedar para la discusión
del proceso constituyente. Pero usted sabe que hemos tenido siempre la virtud, esta es la comisión que tiene más sesiones en este Congreso Nacional, 3 veces a la semana, de tratar de discutir todos los proyectos que también sean de interés de distintas bancadas. Lo ha pedido bancadas del Frente Amplio, me lo pidió también la diputada Claudia Mix, y yo tengo el mejor espíritu de poder acoger todas las discusiones en esta comisión. Ustedes me conocen. Sobre el punto, diputado Soto, brevemente para poder comenzar. Presidente, era completar la información que delante expuse. El proyecto de ley que describí delante es uno que modifica diversos cuerpos legales para consagrar la imprevisión como excepción de pago y de cumplimiento contractual en las circunstancias y con los requisitos que indica. Es un proyecto de ley que tiene el número boletín 13.348-07 y suscriben varios parlamentarios, particularmente los 2 parlamentarios socialistas de esta comisión, presidente. Muchas gracias, diputado Soto. Con todo gusto vamos a poner ese interesante proyecto de ley en discusión. Muy bien, vamos a continuar con la discusión y votación en particular del proyecto de ley refundido que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y adecúa las penas aplicables a todos ellos, boletines número 13.204-7 y 13.205-7. Se ha invitado, y ya los veo en pantalla, a los abogados y académicos, señores José Pedro Silva, Gonzalo Medina, Fernando Londoño, Antonio Bascuñán, Ezio Costa. Veo también a Verónica Rosenblut, que está participando, y no sé si me queda alguien afuera, pero muchas gracias a todos los profesores por acompañarnos. Les pedimos disculpas. Acabamos de terminar la sesión de sala y quisimos comenzar inmediatamente esta sesión para no hacerlo esperar más. Tenemos un problema y es que tenemos a las 6 de la tarde va a sesionar en esta sesión, en esta sala de la Comisión de Defensa, perdón. Entonces, tenemos exactamente 1 hora para poder avanzar en el tema. Yo le quiero agradecer a los profesores que nos han acompañado, primero por el seminario que tuvo lugar el día de ayer, que se organizó en conjunto con el Senado. Participaron más de 300 personas de este seminario, fue todo un éxito, pudimos ver muchos aspectos también de este proyecto, y porque nos han apoyado en una redacción, en una propuesta de redacción, de acuerdo a las observaciones que surgieron en el debate la semana pasada. Estamos en la página 101 del comparado, señores y señoras y señoritas diputadas, y se refiere a los delitos económicos de la tercera categoría. Hay una propuesta de redacción que nos han hecho llegar los académicos y para lo cual quiero darle la palabra al profesor Antonio Bascuñán, que nos está acompañando. Profesor Bascuñán. Buenas tardes, señor presidente. La redacción del encabezamiento del artículo 3 se pudo ver en la sesión pasada que generaba confusión y malentendido, y la razón de esa confusión y malentendido radica, a nuestro juicio, en algo así como un prurito explicativo de profesores que, más que aclarar la regla, lo que hacía era confundir al lector. Por eso le proponemos, por su intermedio a la comisión, encabezar el artículo 3 con una redacción enteramente semejante a la redacción del encabezamiento del artículo 2, salvo por la diferencia que el interviniente, que el factor, perdón, de conexión con la empresa por intervención de una persona que pertenezca a la empresa, sí lleva la fórmula de que es intervención
en cualquiera de las formas previstas por los artículos 15 y 16. La diferencia está en que el factor de conexión por intervención del interno de la empresa en la segunda categoría es autoría. Es él el que perpetra el hecho. El factor de conexión por intervención en la tercera categoría es más bien de participación sin autoría. Por eso se refiere a las formas del artículo 15 o 16 y de ese modo el proyecto no prejuzga conceptualmente si es participación, si es coautoría, si es complicidad, si es inducción. Lo deja sencillamente entregado a las reglas de punibilidad de la intervención. Esa es la redacción más simple. Perfecto, muchas gracias, profesor Bascuñán. Efectivamente, habíamos hecho el alcance que sería bueno precisar el rol en este tipo penal, tanto de el funcionario de la empresa con el funcionario público que intervienen en la comisión del delito, que haría de esta manera: artículo 3º, tercera categoría, serán asimismo considerados como delito económico los hechos previstos en las disposiciones legales que a continuación se indican, siempre que la perpetración del hecho hubiere intervenido en alguna de las formas previstas en los artículos 15 o 16 del Código Penal, alguien en ejercicio de un cargo, función o posición en una empresa, o cuando el hecho fuere perpetrado en beneficio económico o de otra naturaleza para una empresa. Así quedaría el tipo, y después viene la descripción con los numerales que puede leer el señor secretario. Sí, ¿cuáles son? Eso le iba a pedir, a lo mejor, por lo menos la referencia para quienes están siguiendo la transmisión. ¿Se refiere al sujeto activo, el funcionario público? Lo que pasa es que está en otra página el comparado. O se refiere a la... Sí. Porque como estamos haciendo referencia a la disposición del Código Penal, para que todos tengan claro a qué se refiere. Ahí está, en pantalla. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias, Margarita. Muy rápido. De una manera inmediata y directa, sea impidiendo, procurando impedir que se evite. Segundo, los que fuerzan o inducen directamente a otro a ejecutarlo. Tercero, los que, concertados para su ejecución, facilitan los medios con que se lleva a efecto el hecho o lo presencian sin tomar parte inmediata en él. Artículo 16. Son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan a la ejecución del hecho por actos anteriores o simultáneos. Muchas gracias, Margarita. Entonces, se refiere a la figura de autor y que se salió rápido. ¿Puede volver un segundo? Se refiere a la figura del autor y de los cómplices. Ya. Artículo 15 y 16. ¿Ya? Claro, se remite al concepto de autor y cómplice, los artículos 15 o 16 del Código Penal. Diputado Fuenzalida tiene una pregunta. Diputado. Porque en la redacción original, en el artículo 3º estaba la condición de empleado público. Sí. Y ahora se elimina, o sea, no se menciona la condición. ¿Por qué razón? O si quedaría cubierta con la nueva redacción. Claro. No sé si el profesor Bascuñán u otro profesor quiere responder la pregunta del diputado Gonzalo Fuenzalida. Don Antonio. Diputado, la razón por la cual se elimina la mención en el encabezamiento es porque es una mención redundante. Cada una de las disposiciones mencionadas en los números 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 3º exige que el autor sea un funcionario público o que posea una calidad especial. Entonces, esa ya es una exigencia del tipo de estos delitos. Por eso es que estos delitos están en un catálogo distinto del catálogo de la segunda categoría del artículo 2, porque son delitos especiales. Entonces, mencionar
esto como si fuera una exigencia distinta de la tipificación de los delitos, es el error que se cometió en la redacción originaria, que desapareciendo ahora no se resuelve. Muy bien, gracias, profesor Bascuñán. Le doy la palabra a la diputada Maite Orsini. Sí, gracias, presidente. Yo el día de hoy estoy reemplazando al diputado Boric, así que no pude seguir la tramitación anterior, así que pido perdón si mi pregunta no está en el lugar, pero me pregunto por qué queda fuera la figura del encubridor, porque si solamente tomamos el artículo 15 y 16 del Código Penal, estaríamos sancionando solamente a quienes son autores o cómplices, pero ¿qué pasa con el funcionario público que teniendo conocimiento de este tipo de delitos los encubre? Que también debiese ser una figura que debiese incluirse porque es frecuente. Quiero saber si está esa figura contemplada en otro artículo o si no, ¿por qué se decidió eliminar de este artículo la figura del encubridor? Eso, presidente. Muy gracias. bien, muchas gracias, diputada Orsini. Profesor Bascuñán. En este caso, la suposición sería que el sujeto que pertenece a la empresa fuera encubridor, ¿no? Porque la regla de la mención artículo 15 y 16 se refiere al factor de conexión con la empresa. El funcionario público siempre es el autor del delito, tal como lo exigen las normas que tipifican los delitos de este catálogo. Entonces, la pregunta es cómo interviene el insider de la empresa como factor de conexión. Y la respuesta es que aquí tiene que intervenir en la comisión del hecho. Por lo tanto, 15 o 16. El encubridor no interviene mucho después, no interviene durante la comisión del hecho. Para el equivalente al encubrimiento está el artículo que sigue, señor presidente, que es el artículo 4, en donde se regula receptación y lavado y blanqueo de activos en relación con estos delitos, que es la forma de aprovechamiento no político criminalmente relevante desde el punto de vista de la actividad empresarial. Perfecto, muchas gracias. Antonio, ¿hay alguna otra duda en relación a este artículo? Si no, señor secretario, si quiere, proceda a leer el resto del artículo con los numerales, ¿cómo quedaría? Perfecto. Artículo tercero, tercera categoría. Artículo tercero, tercera categoría. Serán asimismo considerados como delitos económicos los hechos previstos en las disposiciones legales que a continuación se indican, siempre que la perpetración del hecho hubiera intervenido en alguna de las formas previstas en los artículos 15 o 16 del Código Penal, alguien en ejercicio de un cargo, función o posición en una empresa, o cuando el hecho fuere perpetrado en beneficio económico o de otra naturaleza para una empresa. Primero está el artículo 31, el decreto con fuerza de ley número 3 del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, de 2017, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 19.884, Orgánica Constitucional sobre Transparencia, Límite y Control de Gasto Electoral. Este artículo señala que el administrador electoral, el administrador general electoral o el administrador general de fondos de un partido político que a sabiendas en sus rendiciones de cuentas al servicio electoral proporciona antecedentes falsos o certifique hechos falsos será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo. Por su siguiente, segundo, el artículo 40 de la Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, que este artículo 40 dice que el acreditador que certificar un hecho falso o inexistente será sancionado con pena establecida en el artículo 193 del Código Penal. Si este fuese una persona jurídica, se sancionará en la forma indicada en el inciso anterior a quienes hayan suministrado la información falsa inexistente que sirvió de base para expedir el certificado falso y a quienes hubieran consentido o actuado concertadamente la expedición del dicho certificado. No voy a leer el resto porque es bastante extenso, pero más o menos queda una idea. Sí, no, era hacer referencia a qué tipo se refería. Tercero, el inciso primero del artículo 64J del decreto 430, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley General de Pesca, Acuicultura y Modificaciones. El 64J dice que las imágenes que registra el dispositivo a que se refiere el artículo 64E tendrán carácter de reservado, de conformidad con la Ley 20.285, su destrucción, sustracción o revelación indebida será sancionada con las penas señaladas en los artículos 242 o 247 del Código Penal según corresponda. Artículo 48 ter, cuarto, artículo 48 ter de la Ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente. Esta disposición establece que corresponderá al Ministerio del Medio Ambiente otorgar certificados, rótulos, etiquetas a personas naturales, jurídicas, públicas o privadas respecto de tecnologías, procesos, productos, bienes, servicios o actividades que sean voluntariamente solicitados y cumplan con los criterios de sustentabilidad
a la protección del patrimonio ambiental del país. Además, se determinará el procedimiento al cual se sujetará el otorgamiento de estos certificados y rótulos, etcétera, y que está desarrollado en el mismo artículo. Quinto, los artículos 193, 233, 234, 235, 236, 237, 239, número 1 del artículo 240, 241, 241 bis, 242, 243, 244, 246, 247, inciso primero del artículo 247 bis y 248, 248 bis y 249, todos ellos del Código Penal. Y una larga lista de artículos, pero el artículo 193 castiga con presidio menor en su grado máximo o presidio mayor en su grado mínimo al empleado público causando de su oficio cometer falsedad en distintas hipótesis. El 233 también castiga al empleado público que teniendo a su cargo caudales o efectos públicos o de particulares en depósito, consignación o secuestro de los sustrajere o consintiere. O sea, estamos hablando en general son de delitos funcionarios. Funcionarios, son todos cometidos por empleados públicos, señor presidente, y que están sancionados por el Código Penal, que va contemplando todos los casos, claro. Sí. Y después, y ahí 109, artículo. Y llegamos hasta el 109, que está el artículo 4 del proyecto, que es receptación y lavado y blanqueo de activos. Serán también considerados delitos económicos los hechos previstos en el artículo 456 bis A del Código Penal y en los artículos 27 y 28 de la ley que crea la unidad de análisis financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos cuando las especies o bienes a que se refieren estos delitos provengan de la perpetración de hechos, primero, constitutivo de algunos delitos señalados en los números 1 al 10 del artículo. Perdón, es que ahí yo debería haber parado porque hay una propuesta de nueva redacción. Toda la razón. Entonces, hagamos una cosa. Votemos el tercero, el 3, y después entramos al análisis en específico del proyecto del artículo relativo a la receptación y lavado y blanqueo de activos. Sí. Señor presidente, como usted lo ha dispuesto, en votación esta nueva redacción que se le ha entregado al artículo 3 para los efectos de su aprobación. Tenemos, en primer término, señor Alessandri, que está online. Está a favor, ya indicó que está a favor. La señora Maitorcine por el señor Boric. A favor también. Don Juan Antonio Colom a favor. Igual don Luciano, que el cuarto que viene ahora lo mandaron ellos. No estaba. Doña Camila tampoco, no está. Don Gonzalo Fuenzalía, a favor también. Don Hugo Gutiérrez. ¿Qué dice don Hugo? A favor, don Hugo también. Don Tomás Hirsch. A favor, don Tomás. Don Marcos y la Vaca, también a favor. Doña Paulina, ¿no está doña Paulina? No está doña Paulina. Don René Zafirio. A favor, presidente. A favor, señor René Zafirio. Don Leonardo Soto. Yo apruebo, señor presidente. Don Leonardo Soto aprueba. Y señor presidente. A favor. Aprobado por unanimidad esta nueva redacción del artículo 3, señor presidente. Ya. Y ahora sí, vamos al artículo 4, que hay una propuesta. Está en la 109, diputado, pero hay una nueva redacción propuesta por los mismos profesores recogiendo el debate. Está en esta hojita, son 3 hojitas, que le sacaron fotocopia. Por favor, para que lo puedan ver, diputado Coloma, ¿la tiene? Ya, muy bien, esta es. Sí, lo vamos a leer y después le damos la palabra a los profesores. Señor secretario. Sí. Señor presidente, la propuesta de nueva redacción del artículo 4 del proyecto de ley es la siguiente. Cuarto, receptación y lavado y blanqueo de activos. Serán también considerados delitos económicos los hechos previstos en el artículo 456 bis A del Código Penal
y en los artículos 27 y 28 de la Ley 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos cuando las especies o bienes a que se refieren esos delitos provengan de la preparación de hechos. Primero, considerados como delitos económicos conforme al artículo 1. Segundo, considerados como delito económico conforme al artículo 2 o 3. Todo esto se entiende del mismo proyecto. Claro. Tercero, constitutivos de alguno de los delitos señalados en los números 1 a 28 del artículo 2 o en los números 1 a 5 del artículo 3, siempre que la receptación de bienes o el lavado o blanqueo de activos fueren perpetrados en ejercicio de un cargo, función o posición en una empresa o cuando lo fueren en beneficio económico o de otra naturaleza para una empresa. Eso, señor presidente. Gracias, señor secretario. Profesor Bascuñán, le damos la palabra para que explique, por favor, esta nueva propuesta de redacción. Señor presidente, la propuesta simplemente cambia el orden entre los números 2 y 3 y aclara en el antiguo número 2, que ahora es número 3, ¿no? Que se entiende por la concurrencia de algunas circunstancias, además de incluir el catálogo de delitos del artículo 3. Me explico. Tratándose de los delitos de la primera categoría, esos son delitos per se económicos, conforme a la redacción del proyecto. Por lo tanto, también conforme al número 1, son per se económicos, los delitos económicos, la receptación y el lavado de activos de bienes que provienen de esos delitos. Como el delito de origen es per se delito económico, entonces la receptación y el lavado de activos de eso también es per se delito económico. Sobre eso entonces no hay ningún problema, funciona la misma consideración incondicional o absoluta en el delito de origen y en el delito de receptación o lavado. Tratándose en cambio de la segunda y tercera categoría, hay que distinguir dos situaciones. Primera situación, los bienes proceden de un delito de origen que es económico. Y eso es lo que está mencionado ahora en el número 2, ¿no? Provienen de hechos que son considerados como delitos económicos conforme a los artículos 2 o 3. Eso significa que en su origen hubo un factor de conexión con la empresa. Luego no hay por qué requerir en el lavado o en la receptación que se vuelva a dar el factor de conexión con la empresa, porque ya se dio el factor de conexión con la empresa en el delito de origen. La situación del número 3, en cambio, es la inversa. En el origen no hay delito económico y lo que lo hace delito económico es que el lavado o la receptación tienen un factor de conexión con la empresa. O sea, fueron originados por esos delitos mencionados en el catálogo del artículo 2 o los delitos mencionados en el catálogo del artículo 3, pero en el origen no hubo factor de conexión con una empresa y el factor de conexión con la empresa se produce al momento del hecho de la receptación o al momento del hecho del lavado. Y entonces lo que hace la nueva redacción es que, por decirlo así, explicita de manera mucho más clara la razón de por qué se van tomando estas definiciones en función de dónde se produce el factor de conexión, si en el delito de origen o en el delito de receptación o de lavado. Y en el caso del número 1, por supuesto, es per se delito económico, tanto el delito de origen como el delito de receptación o lavado. Ahora, estilísticamente, parece extraño que el número 1 y el número 2 se diferencien, porque si se fija son considerados como delitos económicos por los artículos 1, 2 o 3. Yo dice, ¿por qué estaban diferenciando entre el número 1 y el número 2? Y la respuesta es que inmediatamente, como veremos, el artículo 8 hace una distinción en lo que genera responsabilidad penal, según si son delitos per se económicos o si son delitos económicos por la concurrencia de una circunstancia. Y para hacer posible esa referencia a los artículos 1 a 4, es indispensable hacer aquí una distinción formal. De otro modo, se complica demasiado la redacción del artículo 8, como se verá en su momento. Es simplemente para facilitar las referencias internas en el proyecto. Muy bien, o sea, este artículo hay que mirar la función también. El artículo 8 que está en la página 114 del comparado. Muy bien. Ofrezco la que se refiere al ámbito de aplicación personal, a eso se refería. Se distingue entre, bueno, después lo vamos a ver, pero habla de los responsables de delitos económicos, todas las personas penalmente responsables conforme a reglas generales por un
hecho considerado como delito económico conforme al artículo 1 y el numeral 1 del artículo 4, y las personas penalmente responsables conforme a las reglas generales por un hecho considerado como delito económico según los artículos 2 y 3 y los números 2 y 3 del artículo 4, que al momento de su intervención hubieran tenido conocimiento de la concurrencia de las circunstancias que a esos artículos se refieren. Preguntas, ofrezco la palabra. Diputado Hugo Gutiérrez. Muchas gracias, presidente. No, es una consulta, porque el artículo 2 dice, está rotulado, segunda categoría, serán asimismo considerados como delitos económicos. El artículo 3, rotulado, tercera categoría, serán asimismo considerados delitos económicos. El artículo 4 dice, serán también considerados delitos económicos, pero acá no está considerado como una cuarta categoría, no obstante que es también considerado delito económico. ¿Por qué en este caso de receptación y lavado y blanqueo de activos no es considerado también una cuarta categoría de delito económico cuando está señalado que serán también considerados delito económico, pero acá no está rotulado como una cuarta categoría de delito económico, sino que ya pierde la categoría de delito económico cuando después, pasado el rótulo, dice que es un delito económico tal cual lo indica 1, 2, 3 anteriormente? Una consulta, presidente. Gracias. Perfecto. Gracias, diputado Gutiérrez. Don Antonio. Señor presidente, sería perfectamente válido que el artículo 4 dijera cuarta categoría. No hay ningún problema que dijera cuarta categoría. La única razón es que receptación, lavado y blanqueo son delitos que presuponen delito de origen. Y entonces, a los delitos de origen, sí, los delitos de origen fueron denominados en primera, segunda y tercera categoría, ¿no? Y entonces la receptación y el lavado se vincula con esos delitos de origen en categoría. Pero no habría ningún inconveniente, señor presidente, en que el epígrafe del artículo 4, como lo quiere. Lo que pasa es que era interesante conocer la razón de la distinción. Y era en relación, claro, los delitos de origen. Pero es una decisión de la comisión. Yo creo que para efectos de orden sistemático no hay ningún problema en simplemente ponerlo como artículo 4, punto seguido, cuarta categoría, punto seguido, y después podría decir receptación y lavado, como viene propuesto en la nueva redacción. Es decir, diría artículo 4, sí, bien digo, cuarta categoría, punto seguido, receptación y lavado y blanqueo de activos, punto seguido. Así quedaría. ¿Les parece? Para efecto también de la pedagogía y de la enseñanza, entonces algo que después se va a traducir en enseñanza y tiene que mejor que estén las cuatro categorías. Para los intérpretes del derecho que tenga un orden más sistemático. ¿Les parece? Muy bien. Entonces, pongámoslo en votación, señor secretario, con esa modificación. Gracias, diputado Gutiérrez. Señor presidente, en votación del artículo 4, dejando constancia, digamos, que la Comisión por Unanimidad le agrega como subtítulo a este artículo 4, cuarta categoría. Como se lo ha dispuesto, señor presidente, en votación el artículo 4, dejando constancia, para el efecto de la historia figurina en ley, que la Comisión por Unanimidad ha acordado darle la misma denominación que ha tenido los otros artículos, en este caso correspondiendo a una nueva y cuarta categoría. Señor Alessandri, a favor. Señor Alessandri, a favor. Señora Maitorsini, por el señor Boric, a favor también. Secretario, Maitorsini no. Ya, gracias. Entonces, señor Juan Antonio Coloma. Juan Antonio Coloma. A favor también. Cruzcoque, Flores. Fuensalida, señor Gonzalo Fuensalida, a favor también.
Señor Hugo Gutiérrez. A favor, señor Hugo Gutiérrez. Don Tomás Hirsch. A favor. A favor, señor Hirsch. Don Marcos y la Vaca, no está en este momento. Don Marcos y la Vaca. Señora Paulina Núñez. A favor, señora Paulina. Don René Zafirio. A favor. A favor, don René. Don Leonardo Soto. Yo apruebo. Muy bien, señor Leonardo, también entonces a favor. Y don Matías Walker, presidente de la comisión, a favor también. Se ha aprobado, señor presidente, por unanimidad. 3, 5, 7, 10, 0, 0, el artículo 4 del proyecto. Aprobado. Les recuerdo a los miembros de la comisión mantener el máximo silencio posible en esta sala, porque los sonidos son muy sensibles para quienes están participando de manera telemática. Vamos entonces al artículo 5. Artículo 5. La página 113. Página 113 del comparado, artículo 5, doble consideración de circunstancias. ¿Quiere que la lea yo por mientras? Ahora, presidente, la de su copia. ¿La página cuánto era? 113. 113. Artículo 5. Artículo 5, doble consideración de circunstancias. La concurrencia de cualquiera de las circunstancias señaladas en los artículos 2, 3 y 4 producirá el efecto de que se considere el hecho respectivo como delito económico, aunque la ley que lo prevé la haya expresado al describirlo y penarlo, o aunque sea de tal manera inherente al delito que sin su concurrencia no puede cometerse. Artículo 6. Pero, a ver, vamos artículo por artículo. Perfecto. Vamos artículo por artículo para que podamos leerlo, comprenderlo y ver si hay alguna duda. La concurrencia. Profesor Bascuñán, por mientras, para que pueda explicar este artículo. El artículo 5 es un anti-artículo 64 del Código Penal. En el Código Penal, el artículo 64 prohíbe al aplicador del código considerar dos veces una misma circunstancia. ¿No? Le dice que si ya está esa circunstancia expresada en el tipo penal o si es inherente a la comisión del delito, entonces no la puede considerar para agravar la pena. O sea, le prohíbe vincularse a una redundancia para agravar el tratamiento del delito. Entonces, dado que eventualmente podría ser el caso que algún tipo penal exigiera comisión por un representante de una empresa o por un agente de una empresa o comisión en beneficio de una empresa, lo que hace este artículo 5 es decir, aunque el tipo considere el factor de conexión, eso no obsta a que sea delito económico en virtud de ese factor de conexión. En esto, señor presidente, hubo dos opiniones distintas en la comisión. Los teóricos consideraban que esta era una regla innecesaria, que era una regla porque expresaba una obviedad, que nadie podría en su sana razón disentir de ella. Y los prácticos advirtieron que lo primero que haría un defensor era invocar el artículo 64 para no ser considerado como delito económico por doble consideración de la circunstancia. Yo estoy de acuerdo con los teóricos y con los prácticos. Eso le iba a preguntar, si usted era de los teóricos o los prácticos. Yo creo que la regla expresa una afirmación tan obvia que no puede ser contradicha, pero creo que es conveniente tener esta disposición para despejar cualquier duda o controversia interpretativa a la hora de la aplicación de la ley por los tribunales, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Por la explicación. ¿Alguna duda de los miembros de la comisión? No sé si el profesor Medina o la profesora Rosenbluth son de los teóricos o los prácticos, pero no sé si quieren agregar algo. Profesor Medina. Profesor Medina. Gracias, señor presidente. La verdad es que creo que en esto todos compartimos la opinión del profesor Bascuñán, todos somos en una parte teóricos y prácticos. Es cierto que cuando redactamos la regla nos pareció absurda y solo la hicimos con un nivel de paranoia frente
a la creatividad de la praxis y el afán por aplicar en algunos casos penas menos severas que las que el estatuto legal dispone, que preferimos pecar de legislar una obviedad antes que dejar abierta una trampa que podía tornar en buena parte de los casos significativos la ley en impracticable. Entonces preferimos por esa razón únicamente que la ley que la disposición se mantenga. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta de los miembros de la comisión? Entonces pongámoslo en votación, clarísima la explicación. Acá somos todos prácticos en la comisión, así que no hay ningún problema. Artículo 5º, señor presidente, en votación, señor Alessandri. A favor, señor Alessandri. Señora May Torsini. A favor. A favor. Señor Juan Antonio Coloma. A favor. Don Luciano no está. Doña Camila tampoco. Don Gonzalo Fuenzalía. A favor. Don Hugo Gutiérrez. Don Hugo Gutiérrez, abstención. Don Tomás Hirsch. A favor. A favor, don Tomás. Don Marcos, en este momento. Doña Paulina Núñez. A favor, doña Paulina. Don René Zafirio. A favor. A favor, don René. Don Leonardo Soto. Presidente, me abstengo. Abstención. Don Leonardo. Y, señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. 3, 5, 8 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones. Aprobado el artículo 5º. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón, el diputado Soto. Sí, presidente, yo quisiera referirme brevemente a este artículo que estamos votando y justificar en alguna medida mi abstención. La verdad Muy que no bien. entendí la explicación de la existencia de este artículo 5º. Se me ha dicho que es un anti-artículo 64. Sí. Del Código Penal. Yo estoy leyendo el artículo 64 del Código Penal, lo leo y no veo la vinculación. Si quiere le puedo leer el artículo 64 a ver si me comparte por favor. La duda, que entiendo que el diputado Gutiérrez también la comparte. Artículo 64 del Código Penal. Las circunstancias atenuantes o agravantes que consistan en la disposición moral del delincuente, en sus relaciones particulares con el ofendido o en otra causa personal, servirán para atenuar o agravar la responsabilidad de solo aquellos autores, cómplices o encubridores en quienes concurran. Segundo inciso, las que consistan en la ejecución material del hecho o en los medios empleados para realizarlo, servirán para atenuar o agravar la responsabilidad únicamente de los que tuvieran conocimiento de ellas antes o en el momento de la acción o de su cooperación para el delito. Son circunstancias atenuantes o agravantes. Y lo que acabamos de aprobar, el artículo 5º de este nuevo estatuto, dice doble consideración de las circunstancias. Dice, la concurrencia de cualquiera de las circunstancias señaladas en los artículos 2, 3 y 4 de esta ley, entiendo, producirán el efecto de que se considere el hecho respectivo como delito económico, aunque la ley que lo prevé la haya expresado al describirlo y penarlo, o aunque sea de tal manera inherente al delito que sin su concurrencia no pueda cometerse. Mire, el artículo 64 tiene que ver con la manera en que se consideran las atenuantes y agravantes en los delitos generales y para el efecto de fijar la penalidad. Esto tiene que ver, el artículo 5º, tiene que ver con consideración de circunstancias. No sé qué circunstancias, porque no se especifican mucho. Dice, cualquiera de las circunstancias de los artículos 2, 3 y 4, y referido a la clasificación como delito económico, no la pena aplicable por una circunstancia atenuante o agravante de que se trate. Yo la verdad que no logro, me perdonarán mi dureza de cabeza, digamos, pero no logro entender de qué manera operan estas dos normas. Si es como dice el profesor Bascuñán, que este artículo 5º es un anti-artículo 64 del Código Penal. Muy bien, don Antonio, ¿quiere ayudar a resolver la duda del diputado Soto? Por favor, tiene la palabra. Señor presidente, mis disculpas al diputado Soto y a la comisión. La numerología falló. El artículo 5º es un anti-63. 64. Muchas gracias, diputado Soto, por la observación. Ya. Y la explicación es la misma, digamos. El 64 está en la base
base del artículo 8º y son coincidentes, no son antagónicos. Muy bien. El artículo 63, diputado Soto, para salir de la duda. Está bien, pues lo voy a leer para efecto el registro del... Por favor. El artículo 63 del Código Penal, me aclara bastante el tema, perdónenme, pero yo... No, está muy bien. Ya. Le agradecemos a usted la les pido disculpas a observación. ustedes que... Sí, les pido disculpas por haber introducido una duda. Ya, artículo 63. Dice, no producen el efecto de aumentar la pena las circunstancias agravantes que por sí mismas constituyen un delito especialmente penado por la ley, o que ésta haya expresado al describirlo y penarlo. Ahí está más o menos la diferencia. Inciso segundo, tampoco lo producen aquellas circunstancias agravantes de tal manera inherente al delito que sin la concurrencia de ellas no puede cometerse. Ahí adquiere más coherencia en la norma respectiva. Muchas gracias. Tuvimos la posibilidad de verlo también desplegado en la pantalla. No sé si quieren cambiar su voto después de la explicación. Diputado Soto. Bueno, presidente, yo cambio mi voto a favor. ¿Pero cambiamos el articulado? Sí. Es por la explicación. En todo caso, el artículo no hace referencia al artículo 63 o 64. Era solamente para efecto de la explicación. Así que, entonces, se aprueba por unanimidad, señor secretario. Muchas gracias, diputado Soto, por haber advertido la circunstancia del artículo 63. Y entonces lo aprobamos por unanimidad y pasamos al artículo 6º, por favor. Sí. Artículo 6º, inaplicabilidad a micro y pequeñas empresas. Las disposiciones de los títulos 2 y 3 de esta ley no serán aplicables a los delitos considerados como económicos conforme a los artículos 2 y 3 y los números 2 y 3 de su artículo 4, que se perpetraren en el contexto o en beneficio de una empresa que tenga el carácter de micro o pequeña empresa conforme al artículo 2 de la Ley 20.416. En caso de que la empresa involucrada forme parte de un grupo empresarial, deberán sumarse los ingresos del grupo para determinar si califica como micro o pequeña empresa conforme al artículo 2 de la Ley 20.416. Muchas gracias. Acá surgieron algunas dudas. La sesión pasada, especialmente el diputado Gonzalo Fuenzalida, y le ofrezco la palabra a la profesora Verónica Rosenbluth para que lo pueda explicar. Gracias, señor presidente. La verdad es que este artículo tiene lo que la Comisión ha denominado la norma o la regla PYME, que para el efecto de tratar de establecer cuál es el ámbito de aplicación de este estatuto que se propone. Y la decisión, que si bien puede o siempre podría considerarse arbitraria, trató de tomar en este caso un criterio más bien sistemático, buscando un parámetro que ya existiera en la legislación para los efectos de saber a qué tipo de empresa iba a ser aplicable. Y en esa medida la Comisión decidió seguir el parámetro de la ley 20.416 en el sentido de excluir de aplicación de aquellos delitos en que el factor de conexión es la empresa, como explicaba el profesor Bascuñán, las micro y pequeñas empresas, es decir, respectivamente aquellas cuyos ingresos anuales no superan los 2.400 o las 25.000 UFs. Ese es el sentido de la norma, pero esta restricción, como lo dice el artículo, no se aplica cuando estamos hablando de los artículos o de los delitos, perdón, del catálogo que tiene el artículo primero, porque en esos casos el factor de conexión no es la empresa, sino que son los propios delitos. Y la norma de corrección, también pensando en que la realidad de las empresas multi-root podían tratar de burlar la aplicación de este estatuto, es considerar que para la determinación de si estamos efectivamente frente a una empresa que es micro o pequeña empresa o bien mediana y grande, por tanto les es aplicable sin ningún tipo de restricción el estatuto, es que en el caso de integrar un grupo económico deben sumarse los ingresos de cada una de las unidades de negocio por separado. Categoría y no innova en la materia. El diputado Fuenzalida tiene dudas. Sí, presidente. O sea, se remite a la ley que define solamente, no respecto a la ley que define responsabilidades, porque aquí estamos excluyendo un poco de los delitos a las
las pequeñas y microempresas. Yo, de alguna manera, siendo más que teórico o práctico, creo que alguien que quiere cometer delitos económicos, que son delitos sofisticados, va a buscar claramente herramientas que le permitan facilitar la comisión del delito. Por lo cual puede darse perfectamente la creación de no empresas que estén ligadas a un RUT, sino que empresas que sean un efecto como de cascada, de distintas empresas con ventas hasta 25.000 UF, numerosas, para ir cometiendo distintos delitos económicos y que finalmente no les sea aplicable esta legislación cuando sea detectado. Yo siempre pienso, obviamente, que estos delitos, al ser más sofisticados, obviamente son producidos por mentes más sofisticadas, obviamente que saben ocupar todos los resquicios de la ley. Y por lo cual yo me inclino más en no hacer esa diferenciación. Y no tiene un tema, no tiene relación con la arbitrariedad o discriminación que podría decirse acá, como lo dijo la profesora, sino que más que nada es que es una ventana que dejamos abierta a quienes planifican un delito económico y ocupan la herramienta que les permite, obviamente, entrar dentro de la legislación general y estar dentro de la posibilidad de la impunidad. Y por eso a mí la verdad que no me gusta este artículo 6, de establecer una diferenciación. Creo que las pequeñas perfectamente, y lo hemos visto en tantos delitos, por ejemplo, delitos tributarios, cómo obviamente se ocupan empresas menores para cometer el delito, pero reiteradamente y de una manera de cascada, como dije, que finalmente termina siendo un alto volumen de defraudación. Se le parece al profesor Medina y después se la damos al diputado Soto. Profesor Medina. Sí, muchas gracias, presidente. Solo un par de declaraciones en términos del contexto general del proyecto. Para los casos de micro y pequeñas empresas, las personas naturales que cometen los delitos siguen siendo penalmente responsables por todos los mismos delitos que están mencionados en esta ley de delitos económicos, solo que tienen un estatuto de la pena aplicable, la forma y la pena sustituta, que es levemente menos gravoso que el estatuto que existe para aquellas personas naturales en el contexto de medianas y grandes empresas. En cuanto a la aplicación de la responsabilidad penal a las empresas mismas, bajo el estatuto de la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas, esta es aplicable por igual, se trate de micro, pequeñas, medianas o grandes empresas. Por lo tanto, no hay un tratamiento considerablemente diferenciado entre unas y otras, sino que un tratamiento levemente más estricto en el caso de las grandes y medianas empresas. Muy bien, muchas gracias, profesor Medina. Vamos a dar la palabra al diputado Leonardo Soto y después al diputado Zafiro. Diputado Soto. Sí, presidente, mire, en el artículo 6, en la parte final, tiene una contraexcepción relativa a las empresas que forman parte de un grupo empresarial. Es decir, son empresas que están relacionadas, me imagino, por capital, por administración, por alguna circunstancia, que obligan para un adecuado y justo juzgamiento a reclasificarlas sumando los ingresos de todas las empresas que forman parte del grupo empresarial. Y ahí determinar con posterioridad a ese ejercicio si es una gran empresa o una empresa micro y pequeña que pueda tener algún trato más benéfico. Hay una referencia a considerarla como grupo empresarial conforme al artículo 2 de la ley 20.416. Yo revisé el artículo mencionado y no hay una definición muy clara de qué es lo que es un grupo empresarial de acuerdo a esa norma. Sí se establecen cuáles son las distintas clasificaciones de micro o pequeña empresa. Pero en la ley de la Comisión del Mercado Financiero sí hay una definición de grupo empresarial o de empresa relacionada. Y ahí establecen las coligadas, las filiales, las matrices, o empresas que están vinculadas por alguna participación en la administración o en el capital, unas de otras, como las empresas cascadas, etcétera. Yo no sé si los profesores utilizaron una medida, una de las
definiciones que establece la Comisión de Mercado Financiero, o hay una especial, o si queda dejado a la determinación de un juez, cuáles son los parámetros. Tengo algunos vacíos para poder entender cuándo un juez va a utilizar esta definición de grupo empresarial para poder sumar las ventas y clasificar a una empresa que participa en un delito en uno u otro estatuto. Gracias, diputado Soto. Resolvamos la duda de inmediato. No sé cuál de los profesores quiere responder. Acumulemos la pregunta del diputado Zafirio y después le damos la palabra nuevamente. Ya, diputado Zafirio y después el diputado Gutiérrez. René. No recuerdo cómo le dijo usted al diputado Coloma, a ver si le puede repetir la misma frase al diputado Gutiérrez, porque la verdad es que enrarece harto la discusión con sus interrupciones. Cierro paréntesis. En una broma. Siga, diputado. En el artículo 6 que le quisiera pedir, por favor, a los profesores que le ilustraran, porque que no serán aplicables los delitos considerados como económicos, conformes, etcétera, etcétera, que se perpetraren en el contexto o en beneficio de una empresa que tenga el carácter de. La expresión en el contexto me produce ciertas dudas, porque el artículo no establece que se perpetraren en el contexto y en beneficio de una empresa. Entonces, es ese concepto de contexto el que quisiera tratar de entenderlo, presidente. No quisiera que quedara una trampa abierta. Esa es la verdad. Perfecto. Gracias. Muchas gracias, diputado. Seguimos acumulando preguntas. Ahora sí, diputado Hugo Gutiérrez. No hables porque también escucha. Yo sé que está riendo ahí Zafirio. Por su intermedio, presidente, disculparme con él por interrumpirlo. No, mira, tenía una duda también con respecto al mismo tema del contexto, pero quiero que me ayuden los profesores porque lo que estoy entendiendo es que aquí no estamos hablando de responsabilidad de personas naturales, que estamos hablando de responsabilidad penal de la empresa, de personas jurídicas, para los efectos del delito económico. Es decir, la responsabilidad penal de las personas jurídicas va a seguir sancionada en el Código Penal como está hasta el día de hoy, y esto solamente establece una inaplicabilidad para un tema particular de estas pequeñas y medianas empresas, es decir, algo bastante acotado, ¿no? Para que no se vea de que estamos aquí estableciendo una arbitrariedad de tal dimensión de que estamos dejando a un grupo de empresas fuera de la persecución penal. Aquí, en realidad, los que dirigen estas empresas, esos van a ser perseguidos igual por el artículo 1 de esta legislación. Es decir, para que quede claro, porque si no pareciera que estamos dejando en impunidad a un sector, y eso no es así. Acá estamos hablando de responsabilidad penal de la persona jurídica. La responsabilidad penal de la persona natural, esa va a ser perseguida y está dentro del artículo 1. Que lo que queda medianamente claro, porque al final del día pareciera que estamos estableciendo una impunidad para un grupo determinado de personas jurídicas que entiendo que no es así. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Gutiérrez. Ahora sí, ofrecemos la palabra a los profesores. No sé quién quiere intervenir. Que levanten la mano. Verónica, por favor. Verónica Rosenbluth. Gracias, presidente. Haciéndome cargo un poquito de las dudas planteadas por los señores diputados, efectivamente, por grupo empresarial, la comisión entendió empresas vinculadas en razón de patrimonio, administración o control, perfectamente coincidente con el concepto que tiene o que maneja la Comisión para el Mercado Financiero.
Ya efectivamente se refiere a eso, y la redacción del artículo 6º, cuando alude al artículo 2º de la ley 20.416, siempre está pensando los conceptos de micro y pequeña empresa, no en que esa ley a su vez contenga un concepto de grupo empresarial. Así que efectivamente a eso alude el concepto utilizado. En segundo lugar, respecto a la pregunta del diputado Zafirio, el artículo dice en el contexto o en beneficio. En el contexto está aludiendo al factor de conexión que establece el artículo 2º, es decir, que los delitos se van a considerar económicos, aquellos que establecen en ese catálogo, cuando sean cometidos por una persona en ejercicio de una función, cargo o posición en una empresa. A eso alude el término contexto, para no repetir la formulación completa del artículo 2º, que lo pone como una hipótesis alternativa a que la conducta sea realizada en beneficio de la empresa. Y respecto a la duda de fondo que subsiste, pese a la aclaración que hizo el profesor Medina, de que tengamos claro que el establecer esta limitación de ingresos de las empresas para hacerles aplicable el estatuto en ningún caso las deja exenta de responsabilidad ni a las personas naturales, ni tampoco, como acaban de comentar, a la persona jurídica a través de la ley 20.393. La verdad es que el razonamiento de fondo obedece a entender cuál es la peligrosidad que subyace en las empresas como una fuente de peligro para el sistema socioeconómico. Ese es un poco el concepto, es decir, una persona que está, por regla general, en una micropyme, en una pequeña pyme, realizando delitos en su beneficio o aprovechando el cargo que tiene para realizarlo, ¿cuál es el potencial lesivo de las conductas que desde ahí puede generar? ¿Es eso realmente importante para los efectos de que le apliquemos un estatuto más gravoso a esa persona en términos de pena? Esa es un poco la reflexión que está a la base de establecer un criterio diferenciador. Muy bien, muchas gracias, Verónica. Bueno, hemos llegado al término de la sesión por razones de tiempo. Le agradecemos mucho a los profesores que han participado y les vamos a pedir que respecto de este artículo, que subsisten algunas dudas, no obstante las aclaraciones son importantes, que hay que reflejarlas además en el texto del proyecto de ley, lo podamos dejar pendiente con una nueva redacción que podamos analizar en la próxima sesión y que nos deje a todos más tranquilos, porque es un punto muy interesante. Muchas gracias a todos y por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta.